Bueno, mi siguiente invitado es el diputado Javier Sucre. Él es diputado y representante y pues presidente de la Comisión de Asuntos Municipales. Ahora van a hacer una gira porque, pues, ¿qué ha pasado con el proceso de descentralización donde durante esta crisis y esta pandemia pareciera que todo se ha centralizado en la capital y le ha dejado poca iniciativa tanto a alcaldes como a representantes? ¿Cómo volver a que este proceso pues, vuelva a fluir? Como siempre, doctor, bienvenido a Next Noticias. Bueno, gracias a ti y la oportunidad que me dan en el programa donde nosotros de la Comisión de Asuntos Municipales tomó la decisión de discutir las diferentes leyes que se han presentado, y dentro de estas propuestas se encuentra la 364, que la presenté yo en el tema de descentralización. Sí. Hay dos más que se han presentado y bueno, en esa discusión es la que estamos ahora mismo, que es el caso de la descentralización de responsabilidades del gobierno transferidas o que se transfieran a los municipios. Pero la pregunta, porque todo esto necesita dinero, y en un país donde la mayor parte de los municipios son subsidiados, ¿cómo pasar estas responsabilidades a municipios y obviamente a corregimientos, responsabilidades como seguridad, como educación, como parte de la salud, como obra pública? Es decir, ¿cómo hacerlo? Así mismo es. Así mismo es. Bueno, lo importante es que la descentralización es enfocada en esos problemas o proyectos que se encuentran en manos de diferentes instituciones, diferentes ministerios, pero como son proyectos pequeños, deben de ser transferidos mejor a los municipios que están cerca de la comunidad, que saben Claro. los problemas que hay, y estas responsabilidades, como por ejemplo en la gira a nivel nacional, Sí. Muchos de los alcaldes y representantes han estado presentando que hay problemas en el caso de atender de una manera más rápida porque se pueden transferir a los municipios, como por ejemplo el mejoramiento de calles en áreas de difícil acceso, el mejoramiento de áreas verdes, el mejoramiento de áreas deportivas, el mejoramiento de escuelas, el mejoramiento hasta de temas de salud, que como por ejemplo la construcción de pozos. Y estamos hablando de que nos tenemos que concentrar en esa gran cantidad de problemas, no solamente pensando en Panamá Metro, sino pensando en el área de la comarca, en el área de Veraguas, en el área de Los Santos, donde cuando analizamos la realidad son distritos que no manejan recursos para poder atender estos problemas, pero estos problemas también los tienen para resolver las instituciones de gobierno. Entonces la descentralización busca que esos problemas y esos temas pequeños sean transferidos para que los municipios lo atiendan de una manera más rápida y en conjunto con la propia comunidad decidan también qué proyectos desarrollar para buscar la manera del crecimiento de esas mismas áreas. Pero a la larga, doctor, esto no fue lo que pasó con el PRODEC, esto no fue lo que pasó, pues con cuántos proyectos que se le ha dado la iniciativa al representante o al alcalde, y uno ve estas estructuras regadas por todo el país. Y otra cosa bueno, que también, pues, no sé cuál es la opinión, porque no puede ser y que sea sostenible, pues 688 corregimientos. No es excesivo donde hay corregimientos que tienen una junta comunal alquilada con un escritorio que uno encuentra, pues, y pocas cosas dentro, que ¿para qué crearlo? Bueno, esto mismo es el enfoque que se necesita de la descentralización. Cómo transferir beneficios a las comunidades, pero ese beneficio tiene que ser marcado a las necesidades reales que tienen las comunidades. Y cuando te mencionaba hace un momento que el enfoque no puede ser Panamá, sino áreas como por ejemplo el área comarcal, el área en Bocas del Toro que tuvimos el día lunes. Es que y me llama la atención eso que tú hables, que se hable de áreas fuera de los centros urbanos, porque un gran ejemplo es el municipio de Donoso. 24 millones de dólares recibidos por medio de los impuestos a la mina, y uno no ve absolutamente nada distinto del Donoso de hace 30 años.
Es decir, para la cantidad de dinero que ha manejado. Y esa es otra de las grandes dudas. ¿Realmente esas personas están capacitadas para manejar ese dinero de forma real, coherente y lógica? Sí están capacitados, sí tenemos la oportunidad de unificar criterios y lograr que estos recursos se utilicen en bienestar de las comunidades, porque al final la propia comunidad tiene participación. Obligatoriamente en la descentralización establece la ley que se tienen que hacer las consultas ciudadanas, donde en las propias consultas ciudadanas los propios ciudadanos presentan qué proyecto les interesa atender de primero. Y como Claro. por ejemplo, entonces nosotros lo que tenemos que lograr es que estos proyectos comiencen a transferirse a las manos de los municipios que hoy día tienen las instituciones. Tú sabes que muchos de los recursos del Estado en las instituciones hay veces que no logran ejecutar el presupuesto establecido por año, pero Claro. se presentan y se imaginan o se concentran en proyectos grandes, pero sin embargo, ¿dónde están los problemas? En las comunidades. Pero es que a mí me llama la atención, por ejemplo, el tema, y que esto lo ejemplifica mucho, el tema de la Ernesto Telefebre. Recuerdo Sí. hace unos años hicimos un programa en el propio parque de Juan Díaz, ¿sabes? Y era como hablar con personas que estaban atadas de manos. Lo de la Ernesto Telefebre, los muchachos dando clases en un local comercial. Y eso demora porque al final eso tiene que estar en manos del representante. Que así sea el que recibe las críticas todos los días y por insistencia va a tratar de terminar esa escuela. Pero ¿cómo hacer ese paso para que ya no vamos a pedir que tengan que ver con políticas de lo que del software de la educación, sino cómo arreglar las escuelas públicas del área, cómo arreglar los hospitales, cómo arreglar las carreteras? Porque al final el representante tiene un montón de actividades, muy limitadas las actividades que hacen. Pues más que nada cortar la hierba en unos parques y un par de cosas más. Así es, pero imagínate que cuando nos concentramos en las áreas de difícil acceso, no tienen recursos ni para cortar No, hierba, ni para cortar la hierba. ni para nada. Entonces, mencionaste hace un momento el tema de los fondos de los PRODEC y de esto, que los unificaron y al final se creó el PIOC. El PIOC es un fondo que lo que hicieron los gobiernos que unificaron fue quitarle dinero a las juntas comunales y las alcaldías. ¿Por qué? Porque se tenía el PRODEC, tenía diferentes programas de inversión que ellos lo que hicieron fue que lo unificaron y eso sumaba alrededor de $220,000 y al final quedaron nada más quedándole a cada municipio, a cada junta comunal 110,000 que no se convierte en nada. Claro. ¿Por qué? Porque el 30% puede ser utilizado en funcionamiento, que es lo que tú mencionaste, donde se contrata a la gente, donde pueden contratar un contador, un ingeniero o arquitecto o los técnicos para el levantamiento de los proyectos o las necesidades que hay. Pero aquí mismo entonces, ¿qué pasa? Que muchas juntas comunales tienen, como no manejan recursos, de aquí mismo quedan contratando que a alguien para que ayude a cortar la hierba o atender la comunidad. Eso es importante y eso es bueno. Pero lo que sí es una realidad es que estos fondos no alcanzan porque ya el 70% sí se usa para crear diferentes tipos de proyectos o bienestar de la comunidad. Pero cuando hablamos del IBI, Impuesto Bien Inmueble, es el que se transfiere del Ministerio de Economía y Finanzas a la asignación. No estoy hablando de que le transfieren la plata a la cuenta bancaria del municipio, sino que le transfieren la asignación de esos recursos. Los municipios levantan los proyectos, microproyectos, donde cada uno decide en conjunto con la comunidad, como te mencioné, las consultas ciudadanas que obligatoriamente se tienen que dar, y allí entonces se logran establecer, desarrollar estos proyectos y estas necesidades que se necesitan eliminar. Pero cuando nosotros analizamos,
hay mucho dinero que no se utiliza del gobierno, pero no se atienden responsabilidades, como por ejemplo la recolección de la basura Sí. en diferentes lugares del país necesita enfocarse y atenderse mejor. Ahora mismo se estaba hablando del tema, hace un momento en el programa se mencionó el tema turístico, y cuando tú hablas del tema turístico, en Panamá no se explota esas oportunidades que se tienen. Si se establece dentro de la descentralización mayores oportunidades, los gobiernos locales pueden desarrollar proyectos donde motiven y se abran oportunidades de visitas o de tema turístico, el tema de mejoramiento de la basura, el tema de mejoramiento de aguas servidas, agua potable, el tema de las calles de acceso. Cuando hablamos de calles de acceso, nos tenemos que imaginar es en esa comarca donde las calles son impenetrables y claro, que los carros no pueden ya. Ustedes mismos han presentado tomas en algunos momentos donde se ven calles que tienen unos enormes huecos y los carros se quedan atacados. Bueno, esas callecitas deben de ser transferidas en responsabilidad a los municipios. El Ministerio de Obras Públicas, en este caso, por ejemplo, que tiene que estar viendo una calle de 100 metros, 200 metros, y es absurdo repararla y ponerla y tirarla de tierra. Así es. Eso es absurdo. Entonces, asimismo, son la transferencia de responsabilidades, pero para atender todos esos problemas que hay en las comunidades. Cuando hablamos de Guandía, en Guandía tú mencionaste la escuela Ernesto T. Lefebvre. Esa escuela lamentablemente no se reparó, no se arreglaba. Tuvimos que en conjunto con los padres de familia, yo mismo me mantuve apoyando las protestas que se realizaron en su debido momento para hacer comprender al gobierno que era una escuela que se estaba cayendo y que necesitaba construcción. Ese proyecto ya se convirtió en macro. Bueno, eso quedó en manos del gobierno, el gobierno estableció y ya la escuela se está construyendo, ya están próximas a entregarla. Entonces, lo que nosotros enfocamos es que, tú lo mencionaste, por ejemplo, vamos a decir las reparaciones de las escuelas. Ya los gobiernos están buscando que las juntas comunales sean las encargadas de eso. Las escuelas. Claro. Pero lo que sí es que si se transfiere la responsabilidad, esos recursos que tiene el Ministerio de Educación que no utilizan, el propio gobierno está de acuerdo y que se transfiera esas responsabilidades a los municipios y que puedan ejecutarse. Y algo muy importante, que se puedan ejecutar por empresas del propio sector. Eso. Y eso va a hacer que haya una mejor circulación, el desarrollo de las propias comunidades, del propio distrito, y que la gente no tenga que venirse del área de Veraguas allá metido para venir a Santiago a buscar trabajo, o si no, venirse a Panamá a buscar trabajo. A Panamá, que es lo peor. Que lograr que un país tan pequeño como Panamá hay una mejor distribución de la riqueza y de las oportunidades. Exacto, que de los ingresos que hay del Estado, el propio gobierno está claro, y el propio Nito Cortizo mandó un documento donde ellos mismos establecen que se haga la transferencia de responsabilidades de atención a los problemas y proyectos pequeños del 6% de los gastos del Estado. Entonces, eso significa que los municipios no estamos en desacuerdo con el gobierno, todos estamos en acuerdo de ver cómo se puede resolver esos problemas de manera más rápida, pero tenemos que ser sinceros. Los gobiernos, por parte de los ministerios, tienen tantos proyectos o proyectos macro que no tienen tiempo de dedicarse a los proyectos pequeños, y estas responsabilidades deben de ser transferidas a los municipios para que se atiendan esas necesidades. Ojalá así sea. Y la gente, ¿a dónde va? Claro, va donde el representante, pero a buscar cómo se resuelven los problemas. Claro. Bueno, ojalá así sea, doctor Javier Sucre. Como siempre, un placer tenerle aquí, diputado y representante de Juan Díaz. Gracias.